Bueno, y a esta hora saludamos en los estudios en Quito al asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Henry Cucalona, a quien le doy las gracias por acompañarnos y los buenos días, asambleísta. Muy buenos días, Liz. Muy buenos días, televidentes. Bueno, hay algunos temas que quisiera tratar con usted. Empiezo con esta decisión de la Comisión de Fiscalización de admitir a trámite el juicio político contra José Tuárez, titular del Consejo de Participación Ciudadana, y 3 consejeros más. ¿Es esto una crónica de una muerte anunciada, asambleísta? El Consejo de Participación Ciudadana tiene competencias claramente establecidas y limitadas por la Constitución de la República. Entre esos, no puede revisar o tratar de derogar las medidas que tomó el Consejo Transitorio porque fueron emanadas de una consulta popular, adicionalmente avaladas por una sentencia de la Corte Constitucional. Siempre se advirtió cualquier transgresión a esa medida sería naturalmente una causal de juicio político. Es claro que en esa agenda de caos que promueven el presidente y los consejeros de participación cayeron en eso, y lo que está haciendo la Asamblea es cumplir con su rol de fiscalización y control político y por tanto llamarlos a juicio político. Tendrán el derecho, obviamente, a su defensa, pero creo que hay una firme posición en salvaguarda de este proceso de reinstitucionalización que tanto le ha costado al país. Antes de que se dé paso a este receso legislativo, ¿sería esto una cosa juzgada calculando los tiempos? En política nada es juzgado y se puede tostar hasta el granizo, decía Andrés F. Córdoba. Sin embargo, reitero, hay la firme convicción de seguir adelante en este proceso que no puede ser mermado ni limitado. He tenido conocimiento que han presentado una medida cautelar absolutamente improcedente y que revela un profundo desconocimiento del derecho constitucional y político. Lo único que pretenden cautelar es la degradación y descomposición institucional y obviamente una clara y definida agenda de caos. Ahora, pero ¿hay la certeza de que una mayoría respaldará esa sanción o esa censura por parte de la Asamblea? Porque hay algunos legisladores que han dicho que el desacato por parte de este Consejo de Participación Ciudadana, por parte de esos 4 consejeros, no ha sido consumado. Reitero, la confirmación es nuestra voluntad de llevar un proceso político serio. El desacato se está resolviendo en instancias judiciales. Yo respondo por las instancias políticas y de fiscalización. Yo soy un juez político y ahí sustentaré mi posición como siempre lo he hecho en todos los procesos de juicios políticos y creo, espero y aspiro que haya los votos suficientes para poner a estos señores en su lugar. Quiero cerrar ese tema preguntándole desde su punto de vista qué refleja el actual Consejo de Participación Ciudadana. Usted algo calificó al inicio de esta entrevista la actuación del titular de ese organismo. ¿Cuál es el concepto general que tiene de este consejo? Bueno, el titular de ese organismo es un meme personificado. Es una caricatura de la caricatura que en sí es el Consejo de Participación, hombre de poquísimas luces, carencia total de argumentos, un aspirante a títere en este sentido. Y reitero, el pueblo ecuatoriano no tiene por qué soportar este tipo de violaciones a la Constitución y que quieran atentar contra el proceso de reinstitucionalización. Y cuidado con esa cantaleta y ocurrencia de decir que porque son elegidos por voto popular no pueden ser sometidos a un proceso de juicio político. Sí lo pueden ser, el artículo 131 de la Constitución es claro establecerlo y hay antecedentes. El presidente y el vicepresidente de la República también son elegidos por voto y también pueden ser juzgados políticamente. Ahora quiero ya pasar a otro tema, asambleísta Cucalona. Tras 1 año y medio se desempolva prácticamente el proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana que fue presentado en ese entonces por el exalcalde Jaime Nebot y por ese consejo municipal que lo acompañó a entregar este proyecto a la Asamblea. Se decidió que esto sea incluido en ese segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Era el camino más viable para poderle dar agilidad al tratamiento de estas reformas que buscan beneficiar a la víctima y no al victimario. En momentos de desesperación, la ciudadanía con justa razón ve en este tipo de legislación una tabla de salvación, una herramienta para luchar con eficacia
y para que los operadores de justicia, que para mí es el meollo del asunto, no tengan más pretextos en la convicción de que tienen que siempre apoyar a las víctimas y no a los victimarios. Después de intensos debates, de fundamentación, de choque de posiciones, sí jurídicas, pero con una sola convergencia, que es apostar por la seguridad ciudadana, que es la primera y fundamental tarea que tiene un Estado. Para eso está justamente constituido. Después de que comenzamos un debate ya en el Pleno, a partir del 9 de mayo, que continuó la semana pasada, se ha decidido por unanimidad que por esa premura, por esa urgencia, y reitero, para que ya no existan más dilaciones ni pretextos de los operadores de justicia, que estando a puertas el segundo debate del Código Integral Penal, porque fundamentalmente la Ley de Seguridad son todas reformas al COIP, sean tratados inmediatamente con ese peso, con ese apoyo que le da un respaldo conceptual que hubo la semana pasada en la Asamblea Nacional. Esperamos que en estos días, tal cual lo manifestó el señor presidente de la Asamblea Nacional, podamos entrar directamente a debatir estos temas que son los que le interesan a la ciudadanía, porque son los temas que no lo permiten dormir. Porque sin perjuicio que el COIP ve muchísimas infracciones y delitos, esto es lo que se refiere a los delitos atroces, es decir, al asesinato, al robo, secuestro, violación con muerte, agresión sexual y violencia contra la mujer. A eso está encaminado, a eso está dirigido. Ahora, hay ciertos planteamientos que comienzan a originar una especie de polémica y que ya dejan ver posiciones encontradas al interior de la Asamblea, como por ejemplo el aspecto en el que se dice que se pueda identificar a aquel agresor que ha cometido este hecho en delito flagrante y que guarda relación con los delitos que usted acaba de mencionar. Ahí se pone en discusión que qué va a pasar una vez que esta persona puede haber sido expuesta en un medio de comunicación, expuesta a la ciudadanía, si después se comprueba que era inocente dentro de este caso. Ese ha sido uno de los temas que, habiendo coincidencias en cuanto a la finalidad, porque todos estamos en esta lucha, no hay que ser sectario ni dogmático, existen diferencias de corte constitucional y jurídico. Por eso es que hubo largos debates, no demora. Jamás empolvado bajo ninguna circunstancia, yo no lo hubiera permitido, jamás. En que hasta qué punto la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional para todo cometimiento de infracción, hasta que haya sentencia en firme, choca con la necesidad que tiene la sociedad de saber quiénes son las personas que han sido detenidas. En este caso, con las manos en la masa, delito flagrante, no cualquiera, y no con un abanico de delitos, sino con estos que son los que aterrorizan a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esto creo yo que mientras la prensa lo maneje de forma responsable, como creo que lo tiene que llevar, mientras no diga que es culpable, sino que diga la verdad, ha sido detenido en flagrancia en un delito de violación a un menor, creo que no atenta contra los derechos humanos a nadie. Lo que sí se está atentando es contra el derecho de la sociedad de saber quiénes son los que quieren conculcar su derecho a la vida. Serán evidentemente los jueces quienes terminarán de tomar una decisión. Pero justamente ese es el debate. Creo que se ha abonado al respecto, creo que no hay una violación constitucional, pero enriqueceremos estos argumentos para poder tener una votación contundente en la Asamblea Nacional. Ahora, de nada servirá tener las mejores normas, las más idóneas para proteger al ciudadano, para proteger a esa víctima, si no hay ese apoyo eficaz, óptimo, de la parte ya judicial, ¿no? De los operadores de justicia. Entonces, ¿cuál va a ser ahí la garantía de que realmente se va a proteger al inocente cuando ya han habido casos donde se cuestiona ese accionar judicial, porque más bien se ponen del lado del victimario, no de quien ha sido o ha sufrido una agresión? Usted ha citado el fondo del asunto. Leyes existen, podemos mejorarlas, podemos adaptarlas a ciertas realidades que suceden en la cotidianidad, pero sin un aparataje judicial comprometido, convencido, capacitado, honesto, que defienda justamente la vida y los bienes del pueblo ecuatoriano, no vamos a llegar lamentablemente a ningún lado. Uno de los grandes problemas no es que no se los detenga, sino que detenidos no llegan a sentencia. E inclusive, entre los pocos detenidos en este tipo de delitos, después se hacen acreedoras a medidas de prelibertad, cuando sin perjuicio de no querer soslayar jamás el derecho constitucional de la rehabilitación, si una persona que con el actual Código Penal puede ser sentenciado y con agravantes a 40 años por asesinatos múltiples, tiene que cumplir su pena integralmente y completamente para salvaguardar ¿a quién? A la sociedad, al pueblo, al que está afuera.
Entonces eso es importante y se requiere ese compromiso. Si usted a eso le aumenta, y saludo esas iniciativas, de que la seguridad no puede ser motivo de ningún partidismo, peor de politiquería alguna, y que el ciudadano lo que requiere es suma de esfuerzo, acciones conjuntas, gobierno central, gobiernos seccionales, actitud y firmeza, dureza dentro del marco de la ley, de la Policía Nacional para salvaguardar justamente la vida de los ciudadanos. Eso es lo correcto, privilegiar, precautelar y tener la prioridad, que es lo que le interesa al ciudadano. Me parece muy bien que en la ciudad de Guayaquil, gobierno nacional y municipio vuelvan a trabajar en conjunto, también con la sociedad civil, para que puedan brindar recursos económicos, recursos operativos, porque esta misión nos incumbe a todos. Ahora, pero lo cierto es que, bueno, este proyecto para mejorar la seguridad ciudadana se incluye ahora dentro del debate de las reformas al COIP. Pero ¿qué tanto se podría avanzar en ese debate precisamente cuando hay temas que pueden entrampar el avance del mismo? Me refiero en este caso al uso terapéutico, por ejemplo, del cannabis, que llega a formar parte tanto de ese debate en las reformas al Código de Salud, pero también del COIP, y el tema del aborto por violación. ¿Cuánto se podrá avanzar o estancarse debido a estos temas? Yo creo que estos temas apremiantes, reitero, que tienen que ver con la seguridad ciudadana, no van a ser dilatados más. Los temas que usted dice son importantes. Creo que se ha despenalizado el debate como tal, pero creo que hay un acuerdo entre las bancadas que eso no puede limitar la acción que tiene la Asamblea en solventar, en cumplir con esa demanda ciudadana. Y en los próximos días usted será testigo de aquello. Es que se lo pregunto porque justamente ayer algunos asambleístas decían que incluso resulta difícil ponerse de acuerdo en esos temas al interior de sus propias bancadas. ¿Cómo entonces podrá haber un elemento de consenso? Ese es parte también del debate. No se quejan que a veces las leyes pasaban como si fuera una xerocopia. No nos quejemos entonces del debate. Eso es saludable, eso es bueno para la sociedad. La Asamblea no tiene per se por qué ser una máquina de expedición de leyes que son desconocidas, que no son sentidas por la ciudadanía, porque no hay peor burla que la que después no se puede aplicar la ley. Eso para nosotros es fundamental. Qué bueno que la Asamblea últimamente esté debatiendo esos temas y no esté resolviendo pues sobre el Día del Cangrejo en 3 minutos que les gusta a algunos asambleístas. Qué bueno que nos pongamos a tratar y, si es posible, a resolver los temas que le importan al ciudadano. Quiero agradecerle su presencia, asambleísta Cucalón, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A usted, como siempre, muchas gracias. Gracias a usted, que tenga un buen día.